Hemos regresado a 7 a.m. y ya cerraremos con una entrevista muy importante a distancia, pero ya llegará el momento de tener estos encuentros, estos momentos presenciales, y por eso pero saludamos con todo gusto porque hay temas que no escapan y que son primordiales, especialmente en un día tan cerca de una transición en el ámbito federal. Por eso es que agradecemos que tenemos en la línea a Renata Turrent, quien es coordinadora de enlace con los sectores académicos en el proyecto de Claudia Sheinbaum. Renata, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Ay, Paulina, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes y su auditorio. Muy buenos días. Y lo que pasa es que ya son decenas y decenas de foros, Juan Carlos, Renata, que se han estado efectuando estos diálogos por la transformación. Y bueno, se trata así de delinear una serie de estrategias, pensando en un plan de gobierno, también en un plan de desarrollo ya para el periodo 2024-2030. Renata, coméntanos de qué van estos foros. Sí, como ya bien mencionas, hemos tenido más de 60 foros y otras 60 mesas de trabajo, aunado a, por supuesto, todas las reuniones de trabajo, reuniones con actores con trayectorias importantes en cada uno de los ejes. Vaya, se ha hecho un trabajo titánico desde el 3 de diciembre que la doctora Sheinbaum nombra a este grupo hasta la fecha. Y que continuarán durante febrero. De hecho se intensificarán los foros públicos durante febrero, un poco con el objetivo principal de recoger la experiencia, la trayectoria, las opiniones, reflexiones, propuestas de otros expertos. Hay 12 ejes fundamentales en este equipo de diálogos por la transformación. Hay más de 12 coordinadores porque algunos ejes comparten o tienen 2 coordinadores, pero que ellos y ellas a su vez están solicitando reunirse, están recogiendo información, diagnósticos de otros expertos mediante foros públicos o, insisto, mesas de trabajo, de los cuales se va a desprender, cuando las leyes electorales lo permitan, un proyecto de nación que encabezará Claudia Sheinbaum durante la campaña que empieza el 1 de marzo. En este momento se tiene un diagnóstico muy profundo sobre los diferentes ejes: mujeres, justicia, seguridad, salud, medio ambiente, energía, etcétera. Y se empiezan a recibir y a tomar en cuenta muchas de las propuestas de los diferentes sectores que cada coordinador lleva. Entonces, lo que creo que ha sido más interesante de todo esto es que muchas de las reuniones, de los foros que se han realizado, no necesariamente están conformados por puros actores, por puros personas que coinciden con la Cuarta Transformación, sino que son grupos muchísimo más amplios. Incluso hemos tenido algunas reuniones con personas que están muchísimo más cercanas a la oposición, pero que tienen cuestiones valiosas que aportar en cuanto a su trayectoria, en cuanto a lo que tienen que saber, y eso no significa que el rumbo de la 4T vaya a cambiar. Es decir, la doctora Sheinbaum ha dejado muy clara la base política, ideológica, y no solo ella. Hay un documento previo que hizo el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en el cual firmaron todos los aspirantes durante la interna de Morena, como un documento político, ideológico base para, a partir de ese documento que lo escribieron los intelectuales de izquierda de Morena, ellos hicieran su propio plan de gobierno en caso de ganar la encuesta, ¿no? Y ese es el caso de Claudia Sheinbaum. Este documento que hicieron Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo, etcétera, se ha usado como base, y Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en que los fundamentos más importantes, los cimientos de la Cuarta Transformación, esos van a continuar, ¿no? A partir de esos cimientos que ya se construyeron, de esa base ideológica, se va a construir un segundo piso que tendrá el sello propio de ella, donde veremos muy probablemente profundización en temas como la educación pública, como la ciencia, como el medio ambiente, que son temas que ella lleva trabajando en su carrera profesional pues toda su vida, ¿no?
Entonces ha sido muy, muy interesante y yo un poco invitarlos a ustedes y por supuesto a la amable audiencia que nos escucha a darle seguimiento para involucrarse, porque genuinamente creo que es el único esfuerzo serio, metodológico que se está haciendo en estas intercampañas para poder pensar hacia dónde debe ir nuestro país. Efectivamente, un gusto saludarte, Renata. Habla Juan Carlos Contreras. Preguntarte, nos describes ya un panorama de cómo se han llevado a cabo esta serie de encuentros. ¿Cuál es la respuesta de la población? Nos hablas y ha quedado muy claro sobre la serie de acercamientos con los profesionales. ¿Cuál es la respuesta de la población? ¿Qué foros? Nos comentas que se han tocado varios temas. ¿Cómo ha sido la respuesta a la misma? ¿Cómo es la participación? ¿Qué buscan las personas también dejar en este tipo de reuniones? Su aportación para un posible futuro gobierno y este segundo piso del proyecto de la 4T que mencionas. Totalmente. Bueno, para mí ha sido, la verdad, de lo más bello de este proceso. Yo tengo audiencias semanales, las hago vía Zoom para que se pueda conectar gente de toda la República, incluso se conectan muchos migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y ahí recibimos propuestas, ¿no? Es una dinámica muy veloz, donde cada uno de ellos tiene 2 o 3 minutos para dar una propuesta y que adicionalmente pueden enviar ya las especificaciones de sus propuestas a un correo electrónico que habilitamos únicamente para recibir propuestas. Por otro lado, el jueves se va a presentar una página web donde vendrán toda la información, la numeralia, y donde también se podrán enviar propuestas, entonces también ahí vamos a estar recibiendo la opinión de la gente. La otra cuestión es que dependiendo del eje, hay ejes más técnicos que otros, entonces no todos los ejes se han tratado de la misma forma, por la naturaleza del mismo, pero les doy un ejemplo. El eje de mujeres que lleva la doctora Olga Sánchez Cordero ha tenido una intención muy, creo yo, positiva de incluir a las mujeres jóvenes y a las mujeres, no necesariamente que el eje esté siendo una conversación entre profesionistas o entre académicas feministas, que sí lo ha habido, por supuesto, pero que también se ha abierto a un poco más en la medida de que las leyes electorales lo permiten, a espacios públicos un poco más amplios, donde mujeres más diversas, de diferentes ámbitos de la vida, de diferentes profesiones, se han podido acercar a dar su opinión. Olga Sánchez Cordero, además de todo, ella estuvo en el proyecto de Nación, en la conformación del proyecto de Nación de Morena, que tuvo mucho esta intención de involucrar no solo a la militancia, sino al público en general. Entonces habían hecho ya 300 asambleas en todo el país, públicas, donde la gente, simpatizante si no, quien estuviera en la plaza pública podía llegar a votar. Entonces digamos que en ese momento quienes escribieron el proyecto de Nación tenían varias rutas y esas rutas se votaban y a partir de esas votaciones se hizo el proyecto de Nación. Esto es muy importante porque imprime la opinión de la gente, de la militancia en este documento ideológico base que ya mencionaba yo en mi intervención anterior, pero independientemente de ese documento ha habido ejes que se prestan mucho más a ese tipo de encuentros con ciudadanas, que por ejemplo el eje de soberanía energética, que es un poco más técnico, por dar un ejemplo de 2 tratamientos distintos de 2 ejes, que no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente por la naturaleza del tema se han tocado de distintas formas, pero sí recordar que independientemente del eje, independientemente de la profesión de la gente que nos escucha, todo el mundo puede mandar sus propuestas. El correo que yo les doy es coordinacion.academia.rt@gmail.com. En mis redes sociales, que es @rturrent, tengo toda la información, me pueden escribir, yo estoy contestando los mensajes personalmente, ahí en otras redes me ayudan, pero en Twitter yo las contesto. Les damos información, si ustedes tienen alguna propuesta la pueden mandar y que tengan la seguridad de que se está sistematizando todo lo que recibimos y se le está entregando a los coordinadores de cada eje, dependiendo la propuesta, la mandamos a cada uno a donde deba ir, para que se lea, se analice y en su caso se incorpore al proyecto de Nación que eventualmente se presentará.
Renata, y como ya nos has estado explicando, bueno, se trata de pensar sí en estos desafíos específicos de diversas regiones, pensar también en enfoques del bienestar social. Ya hablabas del uso sostenible de la energía con diversos actores que tú ya estabas también, de los cuales estabas haciendo mención, pero ¿cuáles hasta este momento han sido las versiones de contraste? Porque si bien has tocado la parte de la militancia o de aquellos con determinada ideología, a veces desde adentro es donde tenemos como que la crítica más fuerte, y aunque hemos escuchado que hay proyectos o la búsqueda de un proyecto de continuidad en la 4T, los cambios también podrían aplicarse. Entonces, ¿por dónde tendría que darse pues un golpe de timón? Una pregunta excelente. Creo que hay cuestiones fundamentales que la doctora Sheinbaum ha sido muy clara en cuanto a las coincidencias, y las coincidencias son en los ejes fundamentales del proyecto obradorista o del proyecto de la 4T, que es la política de por el bien de todos, primero los pobres, que ni siquiera es algo que ella solamente diga, sino que aquí en la Ciudad de México, cuando fue jefa de gobierno así lo aplicó. Y básicamente, ¿cómo se ve eso? Bueno, ella, por poner un par de ejemplos, fue la primera jefa de gobierno desde que se iniciaron los segundos pisos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de decir, bueno, ya hay muchos segundos pisos. De hecho, estuvo encargada de construir el primero cuando el presidente López Obrador en ese momento era jefe de gobierno, pero ahora toca invertir al transporte público. Entonces ya están listas 2 líneas de cablebús, falta una más que se inauguran en los siguientes meses, se hizo una línea nueva. ¿A quién le beneficia eso de manera mayoritaria? Pues a la gente que no tiene coche, que evidentemente son personas que están en una posición económica más baja que quienes usamos el coche. Otro ejemplo es la beca que ella hizo, ¿no? Mi beca, para empezar, es una beca universal para todos los niños y niñas desde preescolar hasta nivel preparatoria. Y ese programa, previo a Claudia Sheinbaum, había sido una beca a niños talentos, se le llamaba, solo se le daba el 10% más alto. Y pues como ustedes bien saben, en muchísimas ocasiones, esto está muy bien estudiado, los estudiantes más pobres son los estudiantes que de pronto tienen más carencias académicas, porque no llegan desayunados, porque no tienen que trabajar en las tardes y no tienen apoyo para hacer la tarea, por una serie de factores que no los permite tener un desempeño óptimo en la escuela, y entonces en ese sentido ellos acababan doblemente afectados porque no alcanzaban, por decir algo, en este caso la beca. Y Claudia Sheinbaum decide cambiar esa política y dice, no, la beca es universal y debe ser un derecho constitucional, y así es en la Ciudad de México. Ese tipo de políticas públicas donde primero van los pobres, eso no va a cambiar, y ella lo tiene muy claro, ¿no? La austeridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue un gobierno muy austero, muy similar a lo que se hace en la presidencia o en el Ejecutivo Federal. Entonces creo que las cosas más importantes, la corrupción, por supuesto, esas cuestiones no van a cambiar, por el contrario, hay un proyecto explícito, no solamente por cuando ella fue jefa de gobierno, sino incluso por los discursos que escuchamos durante la precampaña. Pero sí hay algunas otras cosas que tienen sello propio, que es esto que yo mencionaba, por ejemplo, de profundizar la educación pública, ella al ser académica, de profundizar el tema del medio ambiente, al ser, digamos, el tema que ella ha estudiado desde joven, y por supuesto el tema de mujeres, no necesariamente porque sea mujer, no todas las mujeres necesariamente tienen que tener una visión de ampliación de derechos de las mujeres, pero la doctora Sheinbaum sí. Como lo has dicho, Renata Torrent, también hay otros temas de gobernanza, de seguridad, en fin, es tan amplio lo que se está haciendo en estos diálogos por la transformación. Y Renata, con nosotros cierras el espacio de 7 a.m., que estamos ya por concluir, y esta charla, fíjate que da para más, entonces te esperamos de manera presencial que eventualmente podamos tener esta charla, Juan Carlos. Sería un gusto que nos pudiéramos continuar con esta plática en temas en vivo. Sin embargo, con la misma hemos llegado y agradecemos a Renata Torrent por esta atención, y llegamos al final de 7am. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima, Renata. Renata, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego. Y no se puede perder Atención Ciudadana, está por comenzar con Trisha Gaitán. Excelente mañana.